Bueno, vamos a hacer una ligera explicación del analizador Swing SA2100. Al momento que nosotros arrancamos el analizador, vamos a observar la pantalla inicial. La misma que nos indica la ID, la configuración, la frecuencia, el voltaje, el idioma y el valor de las ondas. Si nosotros queremos cambiar la configuración de la conexión, solamente damos en configuración, damos un enter y vamos a observar las diferentes conexiones que tenemos para realizar el análisis en un sistema bifásico, trifásico, en estrella o en triángulo. Para los fines vamos a ponerle en un sistema en estrella trifásico y vamos a aceptar. Al momento que aceptamos, nos indica la pantalla nos indica cómo tienen que estar conectadas tanto las ondas como los lagartos para el tema del voltaje. Al momento que aceptamos, nosotros tenemos aquí 8 parámetros y un registrador. Los parámetros prácticamente nos van a dar valores en tiempo real, por ejemplo el voltaje y la frecuencia, etcétera. Prácticamente aquí lo único que haríamos son capturar valores de pantalla. Para el fin que es el análisis, vamos a irnos al registrador, damos un aceptar en el registrador, vamos a tener aquí un intervalo de tiempo del analizador, la duración que nos dura hasta 236 días. Ya tenemos predeterminado cómo vamos a guardar y si queremos temporizar de acuerdo al año, mes, día y hora. De esos parámetros ya depende mucho de el tiempo en el que vamos a hacer los diferentes análisis. Nos vamos a parámetros y vamos aquí a observar en el registrador que todos los parámetros de los cuales vamos a realizar la medición o cómo lo vamos a hacer. En este caso, para una medición de potencia básica, cogemos la potencia real aparente reactiva, los voltajes, podría ser el factor de potencia, los kilovatios hora, todo depende de la aplicación que le vamos a dar al registrador. E inmediatamente arrancamos. Al momento que arrancamos, ya la pantalla nos empieza a indicar cómo se van a desenvolver los diferentes parámetros. Cuando ya ha pasado el tiempo programado, el tiempo que ustedes van a hacer el análisis, lo único que hacemos es retener. Aquí nos dice que si es que queremos guardar sí o no, damos un F1 y guardamos. Y automáticamente, si vamos a la memoria, ya tenemos guardado el primer logger. Eso sería en cuanto a la programación y una visualización bien rápida del analizador. Aquí tenemos el menú, como podemos verle también como monitor, etcétera. El equipo es bastante generoso en ese aspecto. Cuando ya tenemos el archivo listo, nosotros nos podemos descargar en nuestra computadora. ¿Cómo lo vamos a observar? Lo vamos a observar de la siguiente forma. En este caso nosotros tenemos una curva. Si podemos ver, se trata de la corriente, es de un análisis que se hizo. Aquí podemos ver la corriente, la frecuencia, la potencia. Todo depende de qué parámetros nosotros los cogimos para realizar los análisis. Hay dos formas de trabajar ya con el análisis realizado. La primera es manejando esta tabla directa como una captura de pantalla, y la otra es manejando en sí ya el resultado. Cuando nosotros cuando ya tenemos nosotros nuestro análisis previo, entonces podemos elaborar nosotros un informe.
El informe va a tener diferentes parámetros, curvas, y sobre todo vamos a tener los datos, dependiendo de quién es el cliente o cómo se maneja el tema del. Aquí podemos observar las curvas en detalle, pero adicional a este archivo nosotros tenemos una hoja en Excel. Esta hoja en Excel que también nos arroja el mismo equipo. Aquí tenemos, por ejemplo, voltajes máximos, mínimos, etcétera. Y podríamos hacer una curva dependiendo de nuestros valores máximos y mínimos, o los valores que nosotros pretendamos hacer la evaluación. Y también de estos valores en Excel podemos hacer curvas para observar a detalle cuál es el comportamiento, en este caso del voltaje o de la corriente, la potencia, armónicos, etcétera, todos los parámetros que vamos a manejar. Esto sería prácticamente una visión bien rápida del equipo. El equipo es bastante amigable, no es muy complicado, no es muy complejo, se puede manejar en tiempo real y también se puede guardar los diferentes parámetros. Como vemos en este caso, este es mi equipo de trabajo personal, lo tengo calibrado en Tecni Precisión aquí en la ciudad de Quito, y estas son las bondades del equipo. Muchas gracias, mi nombre es Homero Escobar, trabajamos en el área de la energía eléctrica.